transitar del segundo al tercer milenio trajo consigo una serie de cambios de carácter social, político, económico y cultural en el mundo, traducidos en una real globalización mundial sustentada en avances científicos y tecnológicos sin precedente, particularmente en lo que se refiere a la intensidad, cantidad y calidad de medios de comunicación instantánea. En este contexto, los paradigmas sociales e institucionales que cohesionaron a los países y a las naciones durante el siglo XX están cayendo o exigiendo cambios que los perfeccionen para responder a las necesidades humanas del tercer milenio. En este sentido, los derechos humanos y los avances democráticos en nuestro país han sido, son y seguirán siendo un factor relevante que, aunados al proceso de globalización mencionado, señalan, orientan y definen el rumbo y las necesidades de perfeccionamiento institucional. Es por ello que el gobierno de Natividad González Parás ha promovido desde sus primeros meses de su gestión con la sociedad, académicos y con otras autoridades una serie de iniciativas de ley y de reformas de leyes de tercera generación que tienen como propósito actualizar las normas que rigen a los nuevoleoneses a las exigencias de la modernidad, competitividad y sobre todo a crear las condiciones propicias para que los derechos humanos sean cada vez una realidad más plena, particularmente en lo que se refiere a administración e impartición de justicia. En el mes de octubre de 2003 inició el proceso de modernización del sistema de procuración y administración de justicia, en el que participaron entusiastamente tanto académicos como asociaciones de profesionistas del derecho y de otras disciplinas, así como representantes del Poder Judicial y de la sociedad civil. Antecedentes de la reforma. La reforma surge de una consulta pública para recibir propuestas de mejoras al sistema de justicia, apoyada en un trabajo de análisis de experiencias de programas de reforma similares implementados en América Latina, además del análisis de estadísticas nacionales, principalmente sobre volúmenes de trabajo, productividad y recursos destinados a esta importante función pública. Para la elaboración de un diagnóstico, así como para el análisis de las propuestas, se integraron grupos de especialistas académicos, litigantes, magistrados, jueces y agentes del Ministerio Público principalmente, quienes durante varios meses revisaron cada uno de los cambios sugeridos recibidos hasta llegar a una iniciativa concreta de reforma a la legislación penal, dentro de la cual se encontraba lo relativo al juicio oral penal. Las iniciativas fueron presentadas al Congreso del Estado y sometidas a nuevos procesos de análisis, debate y mejora hasta su aprobación y posterior entrada en vigor. Salidas alternas del proceso penal. Nueva estructura del proceso penal. Durante la elaboración de la reforma, se detectó que una vez que iniciaba un procedimiento, eran escasas las opciones para la solución del conflicto penal, debiendo esperar en la mayoría de los casos meses o años hasta la sentencia. Por tal razón, se crearon una serie de opciones de no entradas o salidas al procedimiento penal, que permiten que la víctima obtenga una reparación del daño expedita, propicia una readaptación social efectiva, anticipada y aceptada por el responsable del delito, y facilita que la autoridad destine más tiempo y recursos en la investigación de los delitos de alto impacto. Las principales no entradas o salidas al procedimiento consisten en: 1. Dar al Ministerio Público facultad para dictar acuerdos de no inicio de la preparación de la acción penal en los casos que detecte que las conductas no constituyan hechos delictuosos debidamente tipificados. 2. Facultar al Ministerio Público para levantar actas circunstanciadas en los casos de sustracción o pérdida de documentos, identificaciones u objetos sin señalarse como probable responsable del delito a persona alguna, permitiendo además que dichas actas sean presentadas a través de Internet y obteniendo una cita para acudir a la agencia a ratificar el acta, reduciendo el tiempo de atención requerido anteriormente de varias horas a solo unos minutos y evitando iniciar averiguaciones de poco interés para los denunciantes. 3.
ampliar las posibilidades de conciliación penal y permitir también la mediación para determinados delitos no graves, ya sea durante la preparación de la acción penal o el proceso. 4. Permitir la suspensión de la preparación de la acción penal ante el Ministerio Público en determinados delitos no graves, sujetando al inculpado al cumplimiento de una serie de condiciones que le permitan que al transcurrir un año se archive definitivamente la averiguación. 5. Regular el procedimiento abreviado con una pena atenuada para el inculpado que confiese en presencia de su defensor el delito, evitando iniciar un proceso penal en aquellos casos que esté plenamente aceptada la responsabilidad y que existan indicios que la hagan verosímil. 6. Regular la suspensión del proceso a prueba para determinados delitos no graves ante el juez del proceso, sujetando al inculpado al cumplimiento de una serie de condiciones que le permitan que al transcurrir de 1 a 3 años se extinga la acción penal sin dejar un antecedente penal en su contra. 7. Regular el juicio oral para los delitos culposos no graves, tales como daño en propiedad ajena, lesiones y homicidio derivado de accidentes viales y responsabilidad profesional. Las no entradas o salidas al procedimiento penal contribuyen a que una gran parte de los delitos que se pudieran ir a juicio oral se resuelvan anticipadamente a fin de no saturarlo. Juicio oral, contenido y principios. Los juicios orales implican dejar atrás un sistema basado en documentos, lleno de formulismos, en los que el desahogo de las pruebas se lleva a cabo en largas etapas, donde el juez no siempre se encuentra presente, donde no impera la presunción de inocencia y el equilibrio entre las partes. El juicio oral conlleva una serie de principios básicos que dan mayor garantía sobre el respeto a los derechos del inculpado y de la víctima, permitiendo que el juez resuelva con base en una mejor información, los cuales se exponen brevemente a continuación. 1. Inmediación. El desahogo de todas las pruebas debe realizarse frente al juez. 2. Contradicción. La defensa quiere saber conocimientos en relación al alegato de conclusión que acaba de leer el Ministerio Público en cuanto a ciertos puntos en los que tergiversa las pruebas ofrecidas ante usted. La parte que defiende y la que acusa tiene posibilidad de debatir las pruebas aportadas mutuamente con el fin de que el juez pueda llegar a la verdad de los hechos. 3. Continuidad. Pues si no hay nada más, se da por concluida la audiencia el día de hoy con la sentencia definitiva que se ha mencionado. Gracias. Desahogo de las audiencias que componen el proceso sin dejar transcurrir periodos de tiempo muerto. 4. Oralidad. Predominio de la expresión verbal sobre la escrita. 5. Publicidad. Toda persona puede conocer y presenciar el desarrollo del juicio. Y 6. Concentración. Regulación de 2 audiencias específicas para el desahogo de todas las etapas procesales. Etapas del juicio oral. 1. Dentro del sistema del juicio oral, la preparación de la acción penal se sujeta a las normas generales, otorgándose al juez de preparación de lo penal las facultades para decidir respecto de la solicitud de medidas urgentes. Consignada la averiguación con persona detenida, el juez resuelve su situación jurídica de acuerdo con la Constitución. 2. En caso de dictarse auto de formal prisión o de sujeción a proceso, en la misma resolución se decreta la apertura de la instrucción y se otorga un plazo al Ministerio Público para la presentación de su escrito de hechos y ofrecimiento de pruebas. Posteriormente, se otorga el mismo derecho a la defensa. 3. Se desarrolla oralmente la audiencia de preparación del juicio oral y en ella el juez califica las pruebas y resuelve en su caso sobre los acuerdos probatorios. Contra el auto desechatorio de pruebas procede recurso de apelación y se suspende el dictado del auto de apertura del juicio oral. 4.
Enseguida el juez dicta el auto de apertura del juicio oral, que contiene los siguientes requisitos: identidad del acusado, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos y los delitos por los que se le dictó el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, los acuerdos probatorios, los registros o actas de la averiguación previa y las declaraciones y pruebas desahogadas ante el juez de preparación de lo penal que las partes hayan acordado introducir al juicio oral mediante lectura, las pruebas admitidas a cada una y la individualización de quienes deban ser citados a la audiencia de juicio oral. 5. Una vez notificado el auto de apertura, el juez de preparación envía exclusivamente al juez del juicio oral. Aquí concluye la participación del juez de preparación e inicia la intervención del juez del juicio oral, radicando el asunto, asignándole el número correspondiente y fijando fecha para la audiencia del juicio oral a celebrarse dentro de los 30 días siguientes. 6. En la audiencia del juicio oral se abre el debate. El Ministerio Público señala los hechos y sus pruebas. Posteriormente, la defensa manifiesta sus argumentos y pruebas. Se desahogan las pruebas admitidas a ambas partes. Enseguida, se exponen los alegatos de clausura y se concluye el debate, debiendo el juez pronunciar la sentencia en un plazo máximo de 10 días y leerla en audiencia pública. Requerimientos de implementación del juicio oral penal. Considerando la importancia de la preparación de los recursos humanos, una vez aprobada la reforma, el Consejo de la Judicatura y la Procuraduría General de Justicia del Estado organizaron varios programas de capacitación. El primero comprendió aspectos generales de la reforma penal y fue impartido a aproximadamente 450 servidores públicos, principalmente de los juzgados penales, agencias del Ministerio Público y Defensoría de Oficio. Posteriormente, se impartió un programa especializado a los jueces, defensores de oficio y agentes del Ministerio Público que estarían a cargo de este nuevo tipo de juicios, contándose con el apoyo de expertos en la materia provenientes de países latinoamericanos, quienes prepararon con técnica y práctica a dichos servidores públicos. Por lo que respecta a los requerimientos materiales para la implementación de las reformas penales, el Poder Judicial del Estado adecuó los espacios físicos necesarios para el desarrollo de las audiencias del juicio oral, con una inversión mínima, contándose en la actualidad con salas que permiten presenciarlas cómodamente, así como con el equipo y soporte técnico requerido para el respaldo fidedigno de las mismas en audio y video. La Procuraduría General de Justicia, mediante la creación de la Agencia Estatal de Investigaciones, también modernizó sus sistemas de trabajo a fin de que la colaboración de la Policía Ministerial y los peritos, como auxiliares indispensables del Ministerio Público, se apegara a modelos científicos que le permitieran exitosamente hacer frente a la nueva regulación que para el desahogo de las pruebas impone el juicio oral. Plan de seguimiento a la reforma. Deberá sostenerse en los siguientes puntos: coordinación interinstitucional de la implementación de la reforma y de las medidas administrativas o reformas legales que se requieran en un futuro. Continua capacitación de los servidores públicos. Coordinación con universidades, litigantes, asociaciones de abogados, organizaciones no gubernamentales en general para el impulso de su capacitación. Evaluación estadística de los resultados de los procesos implementados. Difusión pública y comunicación de las nuevas figuras procesales, ya que una adecuada comprensión de las mismas es indispensable para su éxito.